por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy. Hoy es 20 de septiembre a nuestra emisión número 167, temporada 13 de nuestro programa Ládralo. Mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de Raya y también la directora de este programa. Hola, buenas tardes para todos. Yo soy Catalina Yepes, coordinadora de clínicas de Raya y codirectora de este programa, y espero poder estar en el programa completo por una vez en los últimos meses. Esperemos que sí. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, soy el abogado de Raya. Bueno, el día de hoy tenemos a Andrés García. Hola Andrés, bienvenido a nuestro programa. Antes de que Andrés se presente, pues yo quiero decirles cómo lo conocí, contarles un poco por qué Andrés está en el programa, y es como una mutua invitación porque yo estuve en el programa de él más adelante nos irá a contar todo ese trabajo que está haciendo con la Fundación Bioetos, de la que él es fundador, pero entonces tienen un programa que se llama Animal Talks, en el que pues tratan diferentes temas más como inclinados hacia la conservación y hacia la fauna silvestre, etcétera. Entonces, pues me pareció muy importante tenerlo a él en nuestro programa, que si bien pues trata muchísimos temas globales de la protección animal, pues la conservación, y por supuesto pues que el tema que hoy tenemos en el programa, que es el comportamiento de los animales, es muy relevante, y por eso pues te doy la bienvenida, Andrés. Bienvenido a nuestro programa Ládralo. Muchísimas gracias por conectarte el día de hoy. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estaba en silencio. Siempre pasa en estos lives, ¿no? Que uno no sabe dónde están los botones y hay N mil cosas y bueno. Gracias, Juliana, por la invitación. Gracias a Catalina, a Gabriel. Muy contento de estar aquí ladrando, en Ládralo. Porque pues digamos que la pasión, lo que nos mueve, lo que nos une, es ese trabajo por los animales. Y digamos que ahí hay un enfoque muy grande, ¿no? Un espectro muy amplio. Podemos ayudar desde muchas maneras, desde muchas profesiones, desde muchos saberes, desde lo ancestral, desde lo campesino, desde lo citadino. Y ahí nos encontramos todos. Creo que el ser animales hace que nosotros también tengamos esa conexión profunda con el reino animal, y a partir de allí es que se elabora todo esto del comportamiento animal, que ya pues hablaremos un poquito más adelante. Sí, muy bien. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que Andrés es biólogo y tiene pues una maestría en etología, que es lo que ya él nos va a explicar pues mejor desde su conocimiento, pero la etología es toda esa ciencia que estudia el comportamiento de los animales, y que aquí precisamente tuvimos a Freddy Manrique, pero hablando un poco era del comportamiento de perros desde la etología. Entonces, la etología, como vamos a ver hoy, pues es un campo muy amplio que tiene muchísimas aplicaciones, y que es muy importante, y ya vamos a ver el día de hoy por qué. En este momento quiero saludar a mi mamá, que siempre se conecta. Hola, mami. También quiero saludar a Sergio Efraín y a Duan. Gracias por conectarse. A todas las personas que están conectadas en este momento, recuerden que pueden hacernos sus preguntas a través del chat de Facebook, de YouTube o a través de Twitter, y que este programa quedará grabado en esas 3 plataformas, en nuestra página web, y también todos los programas pueden escucharlos en Spotify y Apple Podcast. Andrés, antes de empezar el programa, nosotros tenemos una pregunta muy importante, es ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Mis hobbies, a mí me gusta jugar fútbol. Soy un jugador de fútbol frustrado. Tengo la misma excusa de todos. Yo me lesioné la rodilla a los 17 y ahí, pero es verdad, alcancé a jugar para las categorías inferiores de Millonarios y ¿Ah, sí? ¿Tanto así? sí, pero pues sí me lesioné. Me lesionaron, me rompieron ahí un ligamento. Tuve la lesión, es más, la gente la asocia más con la lesión de Falcao. Esta lesión que se rompió la rodilla, es muy difícil volver. Y sobre todo en esa época que ya estás como saliendo para algún equipo y alguna cosa. Y ya después pues conocí la universidad,
y pues ya como que me enfoqué en otras cosas y no seguí el camino del fútbol. Jugué fútbol con la universidad en algunos torneos, con un equipo de biología llamada la Selección Natural, que es el mejor nombre para un equipo de biología, y ganamos, bueno, quedamos segundos en varios torneos y ganamos otros, era bonito. Y ya después, no, pues me gusta dibujar, soy también pintor frustrado, todos frustrados, pero me gusta dibujar, hago algunas cosas como en lápiz, en carboncillo. Me gusta mucho el cine, no soy muy cinéfilo, así de que me sé todas las sagas de las películas, pero sí me gusta como estar en contacto con el cine, con el teatro, me gustan esas cosas, es como bonito. Y ya después, no, nomás, digamos, no soy muy cocinero ni escritor tampoco, pero pues bueno, ya el resto sí es como normalito. Listo. Segunda pregunta, ¿cuál fue la última película que te viste? ¿En casa o en cine? Porque en cine me toca cualquiera. remontarme Como a hasta antes de la... 1970. Sí, no, Rocky 3, pues. Y Tiburón. No. No, la última película que me vi una en Netflix que no la había podido ver el año pasado, que todo el mundo decía, bueno, de hecho ganó el Oscar a Mejor Película, que era Parásitos. Esta película coreana me encantó, la disfruté mucho. Aparte porque últimamente no he tenido, la verdad, mucho tiempo disponible y la semana pasada dije, no, me voy a sacar un tiempito para verla bien tranquilito y la disfruté mucho, me gustó mucho. Yo no le he huido a esa película, no me la he querido ver porque entiendo que hay como una matazón y yo no quiero ver eso. Sí, Entonces, no, pero sabes que no es tan grave, no es tan... O sea, has visto cosas peores seguramente. Uy, sí, en una película que se llama es que Las Cinco Sangres o no sé qué, porque me la vi a partir de la muerte de Pantera Negra, entonces fui a ver todas las películas y había una que es en Vietnam y tiene unas muertes tan aterradoras que yo dije, Dios mío, me voy a alejar de todo esto. No, y lástima la muerte de Chadwick. Sí. Sí, Chadwick. Bueno, saludos también a Luis Hermano Larte, a Santiago Ángel y otra vez a mi mamá vuelve y saluda, mami, hola. Ahora sí, Andrés, empecemos un poco, antes de iniciar con el hilo del programa y como con el tema de la etología, yo quisiera preguntarte vos por qué te quisiste o te interesaste en todo este tema del comportamiento de los animales, ¿qué te hizo llegar a eso desde tu profesión de biólogo? Bueno, yo sí tengo la típica historia de que desde chiquito me interesaron los animales, porque últimamente en los entrevistados del programa que tú mencionas siempre dicen, no, yo no tengo la típica historia, entonces ahora me toca decir, yo sí tengo la típica historia. Según me cuenta mi abuela, digamos, mi abuela es muy cercana a mí, siempre hemos tenido una relación muy cercana. Y desde que mi abuela vivía en una casa rural en Sopó. Sopó es un municipio que queda a unos kilómetros al norte de Bogotá, en la sabana. Y tenían una casa grandísima donde cabían todos mis tíos. Eso era una casa era como una caja de zapatos, o sea, ahí cabían todos. Y entonces pues todos vivíamos allí. Mi papá me tuvo muy joven, con mi mamá muy jóvenes, muy recién cumplido los 18 años. Entonces, claro, era muy difícil pensar en la independencia y aparte, bueno, la casa era grande y se prestaba. Entonces, se supone que yo no me acuerdo de esto, pero a mí mis tías y pues mi abuela siempre me dicen que yo me llevaba las vacas para dentro de la casa, yo cogía los gusanos que salían de tierra, los metía en tapitas de cosas y los llevaba a mirarlos, llevaba sapos, llevaba culebritas de estas sabaneras, todo, o sea, todo animal que yo pudiera encontrar lo cogía y me lo llevaba a la casa de Sopó. Entonces, pues desde ahí como que mi familia empezó a ver como que había una fascinación y luego, pues yo no sé si esto me lo cuenta mi abuela, porque todas las abuelas son así, pero me dice, no, es que usted era muy pilo, usted era muy inteligente, usted sabía leer y escribir al año,
me sabía las marcas de los carros, las banderas del mundo, las capitales. Yo no sé qué pasó con esa información. En algún momento todo eso se perdió, pero bueno, ellos me cultivaron mucho eso. Y gracias a ellos como que fui descubriendo una vocación. Y luego en el colegio, también todos los proyectos que yo hacía de inglés, de español, de lo que fuera, siempre lo hacía con animales, siempre hice todo con animales. Incluso me acuerdo, para un noveno, hice intenté como descifrar un lenguaje en las gallinas. Entonces, entonces ponía un televisor y les ponía imágenes de depredadores y ellos hacían de cierto modo, y si les ponía otros depredadores hacían de otro modo. Entonces, quería descubrir como que tenían un lenguaje. Y hacía ensayos, tengo por ahí un ensayo guardado, muy en quinto de primaria o sexto de bachillerato, no más de, donde hablaba justamente de las diferencias entre los animales y las personas, y hacía un ensayo, se llamaba como La diferencia está en las armas, algo así, y que el arma de nosotros era un asunto de grado y no de cualidad. Entonces éramos inteligentes en cierto grado, pero no es que los animales no lo tuvieran, éramos de cierta manera lo mismo, solo que con diferentes grados de... Y así, digamos, toda mi vida hice cosas para eso, digamos, era una pasión. Qué chévere, Andrés. Además, ahí nos vas como mostrando que desde muy pequeño ya, cierto, el interés no estaba solo por los animales, sino por ese comportamiento y como esas distintas formas de estar en el mundo. Y bueno, ahí viene un poco nuestra primera pregunta y es si nos pudieras contar y a todas las personas que están viendo nuestra transmisión que como un poco acerca de esa historia, ¿cierto? Esa importancia histórica que tiene la etología, qué es esto y cómo se ha ido desarrollando pues a través de los años. Bueno, es una pregunta muy buena, Gabriel. Aparte porque sí, a mucha gente le apasionan los animales, es normal, es un casi que un instinto básico humano. A todos tenemos un animal favorito o un animal que nos da miedo. Siempre hay como una reacción, no son indiferentes a nosotros de ninguna manera. Y entonces, en ese sentido, pues como que es igual a todo el mundo, ¿no? Pero ya en un sentido más práctico, a mí me interesó mucho fue su comportamiento. A mí no me gustaba ver los muertos porque pues no, para mí no tenían sentido, sino es a la luz de cómo se mueven, cómo hacen, cómo vocalizan, cómo cazan. Eso me parecía y lo encontraba fascinante. Y en el aspecto histórico, creo que es algo que tenemos muy arraigados como especie humana. Nosotros llevamos alrededor de unos, dependiendo del autor, entre 120.000 y 150.000 años como especie humana. O sea, como Homo sapiens, como esta especie que somos nosotros, unos 120.000 años, pongámosle para ser conservadores. Y de eso llevamos alrededor de unos 10, 12.000 en plan ciudades, o sea, como en civilizaciones, ¿no? Todo el tiempo restante hemos sido básicamente nómadas, cazadores, recolectores, y en ese sentido el comportamiento animal era muy importante. Tenemos que recordar que hace unos 20.000 años o por ahí todavía existían mamuts, todavía existían dientes de sable, todavía existían muchos animales potencialmente peligrosos y potencialmente comida. Teníamos que cazar para sobrevivir y eso hace que, digamos, el cazador tenga que aprender del comportamiento de su presa. Entonces, a partir de allí, los primeros dibujos que se hicieron en cavernas datan de unos 35.000 años, también dependiendo del autor, algunos dicen que 12.000, pero los más antiguos que se conocen son de unos 35.000 años en unas cuevas en Francia. Y lo primero que dibujamos fueron animales. Entonces, claro, necesitábamos decir, bueno, en esta zona hay venados, eso es comida. Entonces dibujaban, ¿no? Un venado, porque pues era algo para sobrevivir. Entonces, el arte también nace con los animales. La escritura, el tema educativo nace con los animales. Entonces, toda nuestra vida, nuestra historia evolutiva está regida por eso. Y luego, no,
una cosa es el comportamiento animal, que es eso, lo que ve el cazador, o no ser presa. Por ejemplo, también tenemos que saber a qué horas se mete el gatito dientes de sable a dormir para poder salir a cazar, porque si no, nos mata. Entonces también tenemos que conocer el comportamiento de los potenciales predadores de nosotros. Y eso es comportamiento animal, digamos, ese conocimiento que puede ser empírico, ese es comportamiento animal. Ahora, está la etología, que ya es una ciencia que lo que hace es sistematizar ese comportamiento y hacerlo bajo la luz del método científico. Entonces, ahí ya encontramos una diferencia fundamental. Entonces, ya no solo lo sabíamos por historias o por que, entre otras cosas, las historias que nos cuentan los abuelos y todos los grandes taitas y descendientes y digamos, como sabedores, sabios de la antigüedad, todo lo asociaban con animales. Todo es producto de algo animal. Está el cuento de la tortuga que lleva al mundo, ¿no? Que es algo muy, muy conocido. Las comunidades indígenas precolombinas y su relación con el cóndor como el llevador de mensajes de un mundo a otro, o la anaconda como fuente de agua, que siempre están presentes dentro de lo que es la génesis y los dioses de todos. Ahora, después de ese periodo, como casi en todo, los primeros que empezaron a sistematizar esta información fueron los griegos. Entonces ahí ya Gabriel, que es abogado, me entenderá, las leyes y todo esto que empezaron a hacer los griegos para convivir en armonía en sociedad, pues también tenían que tener unas leyes naturales. Y en ese sentido muchos pensadores, filósofos, investigadores se pusieron a descubrir también qué hace al mundo andar. Y en ese qué hace el mundo andar se encontraron con el comportamiento animal. Entonces, uno de los primeros fue Aristóteles, tiene varios libros, pero el Scala Natura, que es como la escalera humana evolutiva, es uno de los más destacados. Y ahí él narra muchas cosas que son interesantes. Primero, hace como una clasificación, que es lo más importante, ¿no? Entonces, el hombre obviamente está por encima. Aristóteles era un poco machista, tenemos que tener en cuenta su contexto. Después venía la mujer, después venía los animales marinos, si no estoy mal, después los animales terrestres, las aves, los animales terrestres, los animales marinos, y luego ya como las bestias, ¿no? Lo que aparentemente no tenía mucha conciencia de sí mismo, mucha inteligencia. Y entonces ahí él crea su Scala Natura y nos da como un primer vistazo de que las cosas tienen como un orden. Y no se volvió a hablar más en muchos años, en cientos de años. O sea, era como que lo que decía Aristóteles, como esto, el animal racional todavía se escucha entre nuestra sociedad y eso viene de allí. Ese animal pensante es como la clara muestra de que nosotros todavía somos aristotélicos en este sentido. Digamos, tenemos ese legado de los griegos. Luego, por supuesto, o a la par, también está el tema de la domesticación. Entonces, una vez nos asentamos en ciudades, en pueblos, empezamos primero a domesticar plantas, a hacer agricultura, y luego a domesticar animales. Entonces, ya no era tan difícil de pronto coger unas cabras silvestres y empezarlas a reproducir y empezar a ver con rasgos característicos de comportamiento cuáles podrían ser más dóciles. Yo tenía una cabra que a lo mejor me corneaba todo el tiempo, pues esa no la reproduzco y reproduzco a la que es mansita con la otra que es mansita y ahí voy escogiendo por selección natural. Y luego, por supuesto, la agricultura básicamente consistía en recoger granos y esos granos llamaban roedores. Y esos roedores hicieron que pues, nos hiciéramos amigos del gato. Y entonces, claro, el gato nos servía para espantar por lo menos los roedores para que nos comieran la cosecha. Y luego, esas ovejas que ya teníamos tenían que ser pastoreadas por alguien. Y entonces también ya teníamos una relación con el perro ancestral, digamos, de yo te doy comida, tú me ayudas a cazar. Pero pues ahora era mucho más de trabajo y entonces se empiezan a crear todos los perros pastores. Y bueno, ahí empezamos como esa relación con los animales domésticos. Y pues digamos que nosotros conocemos los más llamativos, ¿no? Pero en otras zonas, dependiendo de lo que había cerca,
pues la domesticación se daba en otro sentido. Los camellos, los caballos, vinieron también ejercicios de domesticación de aves, las gallinas, por ejemplo, y ya son animales que no pueden, o bueno, algunos sí pueden sobrevivir en condiciones silvestres, pero que en su mayoría ya están tan apegados al ser humano que sobrevivir es difícil. Bueno, esto ahí me salía un poquito, pero eso es para decir como la importancia que tiene el comportamiento, porque este tipo de domesticación tiene que hacerse a partir de conocimiento de comportamiento animal. Y después de Aristóteles, algunos autores árabes nombraron el tema de las aves, eran muy aficionados a las aves y hacían cosas sobre los cantos, sobre todo, los cantos de las aves de manera como sistemática, no de manera empírica, sino de manera ya como un poquito más centradita. Pero no se volvió a tocar, digamos, a nosotros tampoco nos llegaban mucho los documentos árabes de personas, sino básicamente la occidentalidad se ha basado en los griegos, los romanos, y desde allí sus traducciones, pero pues muy poco sabemos del mundo ruso, del mundo chino, mundo árabe, pues no había quien lo tradujera. Entonces, pero bueno, ahí también hubo también cierto aporte, hasta el Renacimiento, que curiosamente le dio como la iluminación a todas las demás ciencias, excepto a las que tenían que ver con el comportamiento de los animales. Y esto fue, pues, una cagada, porque fue Descartes el que dijo que, además Descartes, un filósofo francés muy reconocido, era una estrella de cine, y va y dice, no, a los animales no hace falta estudiarlos, no es necesario. Son máquinas que no sienten y ya. Y entonces, claro, como Descartes dijo eso, pues todo el que quisiera estudiar eso iba en contra de Descartes, así que no era como muy rentable para su reputación. Y por eso, digamos, en la Ilustración no se dio el avance. Hasta que llegó, bueno, primero los Darwin. Erasmus, el abuelo de Charles, era un naturalista también, recogía rocas y tal, insectos. Y él empezó también a hablar un poco de la evolución un poco. Él empezó a hablar, a recoger como esto de que estos animalitos se parecen entre sí. Bueno, ¿qué hacemos? Desde antes ya había como expediciones científicas que lo que hacían es que, claro, cuando llegaron aquí a las Indias, a las nuevas Indias, empezaron a llevarse todo lo que había de acá hacia los museos. Y claro, encontraban cosas muy parecidas, pero que no eran lo mismo. Entonces decían, bueno, aquí hay alguna relación. Pero el único que le vio como una relación realmente puntual fue Lamarck. Y entonces Lamarck lo que hizo fue como, no, bueno, a partir de aquí, él fue el que dijo que la jirafa estiraba el cuello y de tanto estirarlo, básicamente se estiraba el cuello de la jirafa, ¿no? Ahora sabemos que no es tan así, pero en su momento fue algo como, tiene sentido, y de hecho no es tan descabellado. Ahora hay una corriente que se llama neolamarquismo y por ahí también rescatan un poco a Lamarck. Pero bueno, después de eso ya llegó Darwin, que tenía como las influencias de su abuelo, de Lamarck, de Alfred Wallace, que es su compañero en la teoría de la selección natural. Se hizo su viaje por todo el mundo y encontró que esas diferencias tenían algo en común y encontró pues los ancestros comunes. Y en ese sentido los ancestros eran como, bueno, venimos todos de la misma cosa, solo que nos vamos diversificando, pero todos somos conectados, todos estamos hermanitos. Y entonces, claro, vienen sus burlas de que el hombre viene del mono, entonces le decían que si su mamá era una mona y no sé qué, y bueno, lo insultaban feo. También Darwin no contó con suerte que no contó, digamos, ni Lamarck, y fue que se volvió como una rockstar porque se fue para un viaje como súper hermoso, raro, y empezó a mandar cosas. O sea, él mandaba como huesos de mamuts y cosas así. Entonces, él estaba en un barco, no tenía ni idea, pero todo lo que le llegaba a los museos allá era como, oh, Darwin mandó un hueso así gigante, no sé qué. Entonces, Darwin empezó a hacerse fama y por eso fue que cuando llegó, pues llegó y como que todo el mundo lo quería, era como, mejor dicho. Entonces, ahí ya pudo empezar a escribir. Él se demoró 20 años en escribir, tampoco fue que lo hizo
ahí mismo, pero ya tenía una reputación científica avanzada por recoger fósiles y cosas. Pero bueno, y después de eso, ahí ya el comportamiento animal dice, no, esto es importante estudiarlo, porque el comportamiento también se ve como un rasgo afectado por la selección natural. Entonces, no es solo que la nariz del elefante crezca así, sino cómo la usa. Eso también es un rasgo de selección natural. Entonces, ahí empezó a tomarse en serio el comportamiento y vinieron muchos denominados etólogos tiempo después. Antes la palabra etólogo era para alguien que era un actor, sí, un etólogo era un actor, alguien que representaba como otra profesión. Entonces, después de la mitad del siglo XIX ya cambió ese concepto y se volvió como para alguien que estudia el comportamiento. Y en la primera mitad del siglo XX, digamos, hubo muchos destacados, los Huxley, un etólogo inglés, chévere, pero desafortunadamente, como en todo, los más famosos son los que quedan. Y en 1973 se le da el Nobel a Carl von Frisch, a Nico Tinbergen y a Konrad Lorenz por sus aportes a la etología. Se los dan en medicina, creo que el Nobel es, pues porque no hay un Nobel de biología. Eso también tiene como una historia ahí, como parece que un biólogo le quitó la esposa a Alfred Nobel y bueno, entonces por eso no hay, no hay Nobel de biología. Yo creo que es un mito urbano. El caso es que no hay Nobel de biología y lo más parecido era de fisiología y medicina. Y se los dan a ellos. A Carl von Frisch es famoso porque fue el que descubrió el lenguaje de danza de las abejas. Entonces, saben que las abejas danzan cuando encuentran una flor, y entonces él descubrió que según el ángulo y tal, y como la forma de danzar, ellas les avisaban a las otras de que habían encontrado un recurso, lo cual es impresionante. Es decir, es como, las abejas tienen que hacer matemáticas, saber de ángulos, bueno, pues es bastante impresionante. Y luego viene Nico Tinbergen, que por sus investigaciones sobre el instinto, desarrolla una teoría que hasta hoy es muy buena, y que nos rige a todos los etólogos, y son las 4 preguntas de Tinbergen, que pronto ahorita podemos hablar un poquito de eso. Y Konrad Lorenz, que es el típico que tiene aquí las dos ocas, los dos gancitos, que todos vimos en Naturalia, el de Naturalia. Entonces aquí, él trabajó un tema que se llama la impronta, y la impronta es como, en algunas especies, algunos animales nacen y los primeros estímulos que ven son lo que asocian directamente con padre o madre, ¿no? Con algo que me cuida. Entonces, en las ocas, pues era la vista, ¿no? Las aves son muy visuales, y pues si no reconoces a tus padres en medio de un tumulto de muchas aves, pues puedes poner en peligro tu supervivencia. Entonces, él descubrió esto y la seguían a todo lado y eso. Y ya más recientemente, bueno, a la par con esto están los psicólogos comparados en Estados Unidos, el famoso Skinner, que es el de la caja de Skinner, ustedes han escuchado de pronto eso. Entonces, que es básicamente la ratica que oprime y se electrocuta y no le dan premio y tal, es el condicionamiento. Ahí está un poco de esa escuela, era Pavlov, ¿no? El perrito. Beach, que era otro compañero de Skinner. Y ellos también crean, pues, como eran tiempos también un poco de Guerra Fría y toda esta cuestión, todo lo que se hacía en Europa tocaba sacarle una versión americana. Entonces, en América se conoció como la psicología comparada. Y de hecho se agarraban a puños y eso. Entonces, porque pues los psicólogos comparados decían como, no, la única forma de estudiar el comportamiento es en laboratorio porque pues lo tenemos todo controlado. Y los otros decían, no, la única forma es en estado silvestre porque pues ahí es donde se expresa todo el comportamiento a la luz de la selección natural. Y bueno, entonces ahora tenemos varias cosas. Entonces, una es la sociobiología por Edward Wilson, otro es la ecología del comportamiento, que es como todas esas interacciones que hacen los animales con su ambiente. Ahí entra un poco la conservación, todo eso. Y otra que, digamos, es hay la genética del comportamiento, la fisiología del comportamiento, la neurobiología, todas las neurociencias. Entonces, digamos que somos una familia como muy grande, pero que nadie llama a nadie, somos muy dispersos.
pero hay muchas ciencias que se han derivado de allí. Normalmente todos somos etólogos en sentido amplio. Todos trabajamos en el comportamiento ya sea desde el punto que sea. Entonces, digamos, bueno, eso espero no haberme extendido, pero básicamente es como la historia un poco resumida del comportamiento animal. Sí, muy resumida. Sí. Bueno, saludo, mientras hago la otra pregunta, saludo a Sandra Ibarra, conectada desde Jamundí. Hola Sandra, Fundación Animalista San Miguel, a doña Lina, a Ángela Moreno Barros, que comenta, faltaron las imágenes para transportarnos en la historia con los animales. De todas maneras, Ángela, yo sé que Andrés tiene mucho material. Ahorita yo en la página, ahí en el banner, voy a poner la página de la fundación de ellos, que ellos él nos va a estar hablando un poco más pues de la fundación y de todo el trabajo que realizan para que ustedes también tengan como ese acceso a la fundación y a conocer todo lo que ellos están haciendo y todo el trabajo tan maravilloso que están haciendo en el país. Andrés, bueno, ya hemos hablado de esa importancia. Sí, creo que, perdón. No, tranquilo, muy bueno, estuvo muy interesante. Sino que hemos hablado de toda esa importancia que tiene de pronto como para, bueno, hablamos primero para sobrevivir, para aprender cómo a relacionarnos con la naturaleza, y después empezaste a mencionar ya como todo lo que tiene que ver con el estudio ya per se y formal del comportamiento animal, ya sea con la corriente pues que habla del laboratorio de las variables controladas y la otra que miremos esto como realmente sucede en el contexto natural. Pero en términos generales, ¿cuál es la importancia de la etología en la investigación? Bueno, me encanta esa pregunta porque es muy poco conocida por la gente, ¿sabes? Digamos, ¿para qué sirve saber todo eso? Esa es como la pregunta que hacen mis tías todo el tiempo y es muy importante responderla porque se siente como si no fuera algo de primera necesidad, ¿no? Es algo casi que un hobby, ¿no? Es algo como, podemos vivir sin esto, pero no podemos vivir sin esto. Es decir, el comportamiento animal está presente en todas las actividades humanas. Yo he encontrado muy pocas cosas en las cuales no hay comportamiento animal presente, porque primero los animales son desde una ballena azul, que es el animal más grande que ha existido, hasta animales microscópicos, que eso a veces se nos olvida, pero hay un zooplancton, hay unos, incluso las bacterias como algunas tienen comportamientos. Los paramecios se comportan de cierta manera. Y todo esto es comportamiento animal. Entonces, casi que en todas las actividades humanas está presente. Las más importantes, digamos, las más que saltan a la vista son la polinización, por ejemplo. Entonces, hay estudios que nos advierten que si se acaban las abejas, nos extinguimos en 10 años o por ahí. O sea, no es un asunto menor. La pérdida de especies que viene después del cambio climático a gran escala va a ser desafortunadamente terrible, porque la pérdida de especies va a ser que los procesos ecológicos normales que hay en la naturaleza no se puedan realizar. Por lo tanto, va a haber menos agua, menos aire o mala calidad de aire. Vamos a tener menos comida, más enfermedades, más pandemias como esta que estamos viviendo. Entonces, conocer el comportamiento de los animales y qué papel juegan en la estructura ecológica que tienen es fundamental para nuestra propia supervivencia. Entonces, ahí digamos que la primera destacable es que si no sabemos qué hacen los animales, nos extinguimos nosotros. Así de sencillo. La segunda es que conociendo el comportamiento animal a través de ciencias hermanas como la antropología o la psicología evolutiva, nosotros nos entendemos más a nosotros mismos. Podemos entender nuestro comportamiento a partir del estudio de la etología humana. Entonces nosotros no somos ajenos a estas leyes naturales que nos rigen. Y la etología humana es fundamental. Entonces, entender por qué son las guerras,
por ejemplo, es un asunto que se puede abordar desde la etología humana, nosotros como animal. Pero también entender en qué momento descubrimos el fuego, en qué momento empezó a aparecer la comunicación verbal, cómo es nuestra comunicación no verbal, por qué tenemos los gustos que tenemos, por qué nos gustan las mujeres de cierta manera y a las mujeres los hombres de cierta manera, por qué hay homosexualidad. Todas estas preguntas se pueden abordar desde la etología humana y se pueden hacer paralelos y comparaciones con los animales. Entonces, también para conocernos a nosotros mismos. También en términos investigativos, muchas de las cosas que sabemos sobre comportamientos raros como el sueño, lo aprendemos de gatos que están en estudio. O sea, los estudian, miran qué pasa cuando están durmiendo y así aprendemos mucho del sueño humano, por ejemplo. También las células que están presentes en nuestra memoria, en nuestro diario vivir, tenemos células espejo también, neuronas espejo, que nos hacen que sintamos empatía. Y todo esto lo sabemos porque hay raticas que tenemos en los laboratorios y que nos permiten hacer analogías con los humanos. También sabemos que los animales pueden sentir miedos, pueden tener emociones, estudiando, por ejemplo, las hormonas que les pasan en sus cerebros. Entonces, todo esto primero nos acerca más la brecha entre humanos y animales y nos dice que es una brecha casi difusa, ¿no? Con muy pocas diferencias. Y pues para eso es importante el estudio del comportamiento, para aprender de nosotros y para sobrevivir en el futuro. Bueno, Andrés, y algo que es importante con eso que nos estabas diciendo es, bueno, si no conocemos ese comportamiento, nos vamos a extinguir, ¿cierto? Por múltiples factores y de múltiples maneras nos podríamos extinguir, pero no sé si podrías como profundizarnos un poco en cómo conocer ese comportamiento puede ser útil para, digamos, prevenir y atender a factores de la salud humana y también de la salud animal. Muy bien, digamos que en este sentido, ahorita estamos viviendo una de las situaciones más extrañas en la historia de la humanidad. Bueno, en la historia reciente, en la historia grabada de la humanidad, porque pandemias hemos tenido siempre, digamos. Pero esta la podemos grabar y la podemos poner en TikTok y la podemos poner en YouTube y entonces ya se vuelve algo más mediático. Entonces, ustedes se han preguntado cómo es que saben que había un virus en un murciélago que se pasó a un pangolín y que de ahí pasó a una persona? O sea, eso es lo que nos dicen, pero pues cómo no se ve al etólogo que está detrás ahí mirando los murciélaguitos, mirando el pangolín, estudiando los virus, al virólogo, al epidemiólogo. Hay mucho trabajo detrás. Entonces, para conocer qué es lo que pasa con eso, tenemos que remontarnos a su comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al desaparecer mucha de su frontera, bueno, de su hábitat natural, estos animales entran cada vez en contacto con otros seres con los que no entrarían en contacto normalmente. Al aumentar, por ejemplo, el tráfico ilegal de fauna, aumentamos que esa proliferación de virus, esas mutaciones que tienen los virus se den. Conocer el comportamiento nos hace dos cosas. Primero, saber que no son animales aptos para ser mascotas silvestres, ¿no? O para hacer sopa, sino que también nos permite saber cómo y de qué maneras va a ser ese comportamiento para prevenirlo en el futuro. Es decir, si yo sé que ahora el pangolín puede ser una cepa, puede ser un vector receptor de un coronavirus que hay en un murciélago, yo tengo que mirar qué pasa con los pangolines, qué pasa con los murciélagos, por qué es que se está dando ese cambio. Entonces, una cosa es que vaya el tráfico ilegal y se pegan juntos en un mercado y pues ahí se contagian y ahí es que sale todo. O también se puede estar dando de manera natural. Entonces, tenemos que estudiar el pangolín, ver para dónde va, ver si se mezcla con otros murciélagos, y ahí podemos prevenir un poco que haya ese intercambio. Aquí en Colombia, por ejemplo, no tenemos ni idea de qué reservorios víricos hay en los murciélagos. No tenemos ni idea.
seguramente habrán coronavirus, porque es una familia virus, no es uno, son varios tipos de virus. Y seguramente, y además los murciélagos pues tienen un sistema inmune que les permite repelerlos, no les pasa nada. Entonces estudiarlos también nos va a dar la posibilidad de implementar estrategias para nosotros no infectarnos. Entonces, digamos, eso es un ejemplo ahorita, pero hay muchos. La polinización, como les digo, saber qué animales polinizan una planta es súper importante. En Santa Marta hace unos años, hace 20 años, bueno, en zona rural, hicieron un proyecto de conservación para salvar la ceiba roja, que es una planta que está en vía de extinción. Son unos árboles grandotes, y han podido ver una ceiba que tiene estas raíces gigantes. Y pues hicieron un montón de inversiones y todo, y sembraron las plantulitas y tal. Y luego nunca, pues las plantas florecieron y nunca fructificaron. Y fue porque no se llevaron los polinizadores de la ceiba roja. Entonces, un proyecto tan bonito y maravilloso y tal puede verse afectado sencillamente porque no viramos el árbol a ver quién lo polinizaba, solo por eso. También representa ventajas prácticas. Todos tenemos mascotas, o la mayoría de personas tienen mascotas o trabaja con animales domésticos. Estudiar su comportamiento nos permite predecir y modificar, además, comportamientos no deseados en esos animales. Entonces, no, que es que mi perrito defeca todo el tiempo en mi casa, como, bueno, ahí hay una rama de la etología, que es la etología clínica, que permite saber qué pasa y luego dar un tratamiento. Nos falta mucho todavía por aprender, claro, no son robotcitos, pero vamos por buen camino, es decir, podemos dar un tratamiento adecuado. Ahora, también tenemos animales de producción, que eso es un tema de pronto delicado, pero hay animales de producción y muchas personas dependen de ellos. Conocer su comportamiento es importante, no solo por el tema producción como tal, sino por el bienestar animal, porque el bienestar depende de una mejor calidad de vida en los animales. Y eso solo lo podemos saber a partir del estudio del comportamiento animal. También las técnicas de zootecnia, por ejemplo, que son utilizadas para reproducir individuos en cautiverio de especies que están en vía de extinción, requieren estudiar el comportamiento. Entonces, digamos, los pandas. Están los pandas en vía de extinción. Entonces, no se reproducen Lei con Mei. Pues entonces, ¿qué podemos hacer para que Lei le guste Mei y bueno, haya más panditas? Entonces, todo esto son asuntos de primera necesidad del comportamiento animal. Ahora, también vamos a ir al espacio, estamos yendo hacia futuro y muchas de las máquinas que se construyen actualmente tienen como base o como principio los comportamientos relacionados con los animales. Entonces, si ustedes ven los robotcitos que se construyen para andar en Marte, pues tienen una base en el comportamiento de muchos artrópodos. Entonces tienen las patas y caminan y parecen un escorpión, parecen una cucaracha, porque son formas eficientes de ir o de desplazarse en cualquier ambiente. Entonces, estudiarlos nos permite hacer máquinas que se van a desplazar perfectamente en cualquier ambiente. Bueno, es básicamente. Bueno, sobre lo que estabas diciendo, pues quiero hacer algunos comentarios. El primero es que los invitamos a que escuchen un programa que hicimos a principio del año, me parece que fue como el segundo de esta temporada, que hablábamos con Valentina Ramírez o Rodríguez, si mal no recuerdo el apellido bien, pero Valentina nos habló sobre toda esa relación entre el tráfico de fauna silvestre y las pandemias y bueno, y todas las enfermedades, las transmisiones de enfermedades. Es muy interesante, es un programa muy bien sustentado para que lo escuchen. A las personas que están pues comentando ahí en el chat sobre ese tema, lo recomiendo 100%, lo pueden encontrar en nuestra página web o en Spotify y Apple Podcasts. Y otra cosa que te quería decir es que, bueno, como nosotros somos una organización protectora de animales, para nosotros muchas de las cosas que estás diciendo entran en conflicto como con nuestra filosofía, con el lenguaje que utilizamos, etcétera. Entonces yo quería preguntarte, Andrés,
¿cómo ves vos o cuál es tu opinión acerca de estudiar a los animales sin necesidad de explotarlos, ni confinarlos, ni asesinarlos, sino, como decías, de esa otra línea, de esa otra, ¿cómo se dice? Sí, otra línea de la investigación que habla y que uno realmente ve mucho en los programas en los que las personas pues van al territorio, a los hábitats y estudian esas relaciones de los animales sin tener que interferir de esas maneras pues como tan agresivas o tan directas que muchas veces pues terminan en la muerte o el sufrimiento de los animales y que pues el bienestar animal está muy bien especificado en las 5 libertades y en unos criterios que se establecen también a raíz de eso, pero hasta qué punto realmente es bienestar para un animal estar sometido a esas condiciones. Entonces, ¿qué opinas vos como y lo hablábamos en el programa en el que me invitaste sobre el tema de ¿por qué no evaluar cómo hacer las cosas de una manera distinta, sin necesidad de dañar, sin necesidad de pronto de pensar que nuestro deseo de aprendizaje o nuestro deseo de obtener información y de conocer, pues está por encima de la vida de los otros animales? Entonces, esa es una pregunta. Y el otro comentario que quiero hacerte es, cuando yo estudié diseño gráfico hace como 50 millones de años, eh, y después cuando estudié ingeniería biomédica, pues hay una gran rama en esas dos profesiones en las que precisamente hay una réplica de lo natural para crear algo más. Entonces, es muy común, por ejemplo, en la ingeniería biomédica, pues analizar movimientos de animales o analizar como esas estructuras de ellos que les permiten hacer ciertos movimientos o ciertas cosas que nosotros podemos utilizar. Bueno, nosotros no, yo digo los ingenieros biomédicos de verdad, pueden utilizar para hacer cosas para beneficiar pues la salud de los humanos. Entonces me pareció pues muy interesante eso que estabas diciendo. Dice Elisa Torres, antes de que me contestes la pregunta, dice, la relación de la que habla Andrés García, dice, del interés comercial y de explotación y nada más, se nota que para nada le importa el animal. Pues yo creo que sí te importan los animales porque nos estabas contando, pero quizá yo creo que no es tan así, pero quizá puede interpretarse que de pronto el animal es lo menos importante cuando estamos o cuando se habla de buscar ese aprendizaje o ese conocimiento a costa, a lo que dé, pues pasando por encima del que sea, no importa el daño colateral. Pero mi pregunta es, ¿podemos hacerlo distinto? ¿Hay una vía para lograrlo? Sí, hay varias. Digamos que con respecto, digamos, al comentario, yo no trabajo con producción animal. Yo solo digo que es importante en el mundo actual en el que vivimos conocer las necesidades de los animales y su comportamiento para diferentes fines. O sea, hay infinidad de cosas para las que los animales son importantes para nosotros. De hecho, muy poca gente sabe que la insulina se hace a partir del caballo, ¿no? Y entonces tú tienes un dilema biomédico. Entonces tú dices, bueno, por una parte, tengo que hacer esta hormona que va a salvar millones de vidas humanas, o bueno, cientos, la que se extraiga de un caballo, y por otra parte tengo un caballo. Y entonces, claro, es un dilema biomédico. Ahora lo que se hace, nosotros no somos... de hecho, los etólogos somos los menos depredadores dentro de las ciencias biológicas. Nosotros vemos los animales desde afuera, ni los tocamos, porque básicamente interferimos con nuestra investigación. Entonces nosotros como que en lo más que podamos no interferimos. Ahora, hay cosas en las que sí se tiene que interferir. Por ejemplo, a veces toca anillar aves, ¿sí? Para saber a dónde va, para saber dónde migran, para saber qué hábitats tenemos que resguardar, que conservar. Entonces, nosotros anillando un ave tenemos que cogerla en una red. Eso es un asunto de bienestar animal. Entonces, tenemos que cogerla y obviamente tiene que ser una persona experta, una persona que sepa, que además tenga un equipo especial para no contaminar al animal con ningún algo químico o con las mismas bacterias humanas, sino un guante especial.
Y esos guantes, bueno, uno coge, saca el animal, lo anilla, y después otro investigador en otro lado, de casualidad, puede encontrar ese mismo animal y ve la placa que está anillada. Y entonces dice, bueno, este animal viene de Colombia, yo tengo aquí la plaquita, me comunico con el otro investigador, cuándo lo cogió, tal. Entonces podemos ver que hay toda una línea y alguien en la mitad volvió y lo cogió en otro lado. Entonces pudimos hacer su línea de migración. ¿Y eso porque es importante? Este individuo que fue cogido 3 veces, a lo mejor interferimos con su bienestar como individuo, nos está dando información que puede salvar a toda su especie. O sea, nos está diciendo, es que por acá migran, es que por acá se van, tenemos que cuidar todo este pedazo de mundo para que esta especie pueda seguir existiendo. Ahora, ahora hay como elementos que son menos invasivos. Entonces pueden tener como un chip, tipo un collarcito, y entonces el collarcito te va transmitiendo datos y te va diciendo todo, y entonces no tienen que cogerlo 20 veces, sino 2. Entonces ya hay como mecanismos que pueden disminuir el sufrimiento del animal. Otras veces hay cosas que son importantes desde el punto de vista del comportamiento, que son fácilmente observables, pero que causan un estrés en el individuo. Entonces, por ejemplo, ir a observar aves en su hábitat natural o ir a observar delfines. Entonces vamos a observar delfines y puede que nuestra misma observación haga que ellos se estresen y no se reproduzcan esa temporada, por ejemplo. Entonces ahí causamos un impacto sin tocarlos, que puede ser peor que un estudio cualquiera, por ejemplo. Otra cosa que es importante es que hay que trabajar, y la gente que trabaja con bienestar animal trabaja en pro de la mejor calidad de vida para ese animal. Obviamente, muchos de nosotros quisiéramos que se acabara ese sufrimiento animal. Obviamente sería lo ideal, pero como todavía no se acaba y todavía es un proceso largo que no se va a cortar de un día para otro, lo mejor que podemos hacer por ahora es garantizarles y mejorarles las condiciones de bienestar. ¿Y esto cómo se hace? Entonces, por ejemplo, si tú eres un ganadero, ¿sí?, y necesitas leche y producir y producir y producir, entonces, momento, esas vacas les está dando una mastitis porque usted no les está dejando ni siquiera descansar o les está haciendo muy feo, muy guache. Eso no es así. Necesitamos un estudio que diga que si usted va a ordeñar una vaca, lo haga con este tipo de procedimiento para que el animal sufra lo menos y pues la persona va a decir, ¿y yo qué gano con eso? Entonces, claro, ahí toca mostrarle, no, es que si usted hace eso, en términos de producción, usted va a tener mejor calidad en sus productos. Es la única forma de convencerlos. ¿Es eso o que el señor no lo haga nunca? Y así, digamos, es el trade-off, el intercambio que hay que hacer. Conocimiento por buenas prácticas, conocimiento por mejor calidad de vida de los animales. Ahora, ustedes se han preguntado si Colombia es el país número 1 de aves del mundo, en especies. Y eso nos tiene orgullosos a todas, ¿sí? A todos. Pero, ¿cómo llegamos a ese número? Ustedes se han preguntado cómo es que sabemos que hay tantas especies de aves. Detrás de eso hay un investigador que de repente le ha tocado sacrificar individuos. Y no es un tema fácil. No es un tema sencillo porque a nosotros nos da pesar. Le hemos dedicado, en mi caso, yo casi 20 años de mi vida a los animales, ¿sí? Y claro, sacrificar es terrible. No es concebible dentro de una persona que quiera a los animales. Está claro ese concepto. Sin embargo, esos 2 o 3 individuos que se sacrifican son un reservorio genético de esa especie. Podemos reconocer su genética, podemos reconocer sus órganos internos, podemos saber cómo se comunican, cómo vuelan, cuál sería como su estado ideal, y al final decir como, bueno, esta especie es diferente de esta.
y entonces decimos, ah, bueno, esta es una especie nueva para Colombia. Entonces, ya no son 1900, sino 1901. Yo no trabajo con taxonomía, aclaro, pero quiero hacer la salvedad de que se usa para eso. Es decir, es información que va a ayudar a su especie. Entonces, creo que es un tema de trade-off, de equilibrio, de balance. Nosotros en Bioetos tenemos un esquemita donde si la calidad de la investigación es muy baja, no vale la pena ni siquiera ir a molestar a un animal. Si la calidad de la investigación es muy alta, pues depende del sufrimiento del animal. Si el sufrimiento del animal es enorme, no vale la pena hacer ninguna investigación. Pero si podemos encontrar un punto medio donde el animal sufra lo menos posible para hacer una investigación correcta, se puede hacer. Sufra lo menos posible, ¿qué es? Es que no se está diciendo como, no, le vamos a meter fuego y lo vamos a quemar y no, sufra lo menos posible puede ser el menor tiempo de manipulación en una mano, un murciélago, por ejemplo, o la menor cantidad de tiempo que se observe una ballena con su ballenato. Eso es mejorar sus condiciones de calidad de vida, de bienestar animal. Sí, hay varios comentarios aquí en las redes. El primero, pues muchos felicitándote. Dariluz te dice, la labor de Andrés es maravillosa, su trabajo de investigación y sensibilización a través de la fundación hace un gran aporte al bienestar animal. Las cosas no se cambian de la noche a la mañana, pero los pequeños aportes van sumando. También dice Ángela Moreno, qué genialidad Andrés, estoy muy orgullosa de personas como tú. Y muchas gracias, Ángela, me pone rojito. Cachete colorado. Cachete colorado. Paula Ortiz, también conocer sus enfermedades, brinda mucha información para conservación respecto al sacrificio de algunos animales. Y Elisa Torres dice, Andrés, lo admiro, es triste lo que dice, pero es muy real. Bueno, pues ahí yo sí tengo muchos comentarios, pero yo creo que vamos avanzando porque sí, o sea, es lo que hablábamos en tu programa, nuestras líneas de investigación y nuestras líneas de trabajo chocan completamente. Yo obtengo muchas opiniones sobre lo que estás diciendo, sobre las recolectas, sobre cómo esas recolectas continúan haciéndose hoy en los pregrados de biología, porque entonces es muy o sea, la gente puede pensar que solo es uno o dos animales, pero esos uno o dos animales tiene que multiplicarse por el número de estudiantes, por el número de pregrados, por el número de semestres, por el número de cohortes, etcétera, y eso ya termina siendo pues una cantidad muy grande de animales sacrificados y que realmente no es un sacrificio, sino pues un animal que se le arrebata su vida para el aprendizaje. Pero yo creo que ya ese es un tema de otro programa, porque si no, nos quedaríamos mucho rato pues como hablando de eso. Y entonces yo voy a continuar y voy a avanzar a la siguiente pregunta, que tiene que ver mucho con lo que mencionaste ahora, por ejemplo, de los delfines, porque se sabe y uno pues cuando trabaja en esto y tiene tanto como contacto con lo que tiene que ver con los animales, pues conoce muchos casos, infinitos casos de turismo que afecta a los animales, que se hace, digámoslo, de manera irresponsable, en el que simplemente la persona va, invade el hábitat del animal, invade ese territorio, molesta al animal, hasta precisamente en muchos casos lo lleva a la muerte. Pero entonces hablemos un poco de cómo se relaciona el ecoturismo y la etología y qué está haciendo la Fundación Bioetos en ese aspecto. Bueno, Juli, me parece chévere esta pregunta porque, digamos, conocer el comportamiento de los animales también nos presenta oportunidades prácticas. Digamos, el ecoturismo es una de ellas. Dentro de la fundación, nosotros tenemos 4 líneas. Una de investigación, que aclaro, la de nosotros es solo observar animalitos, nosotros no hacemos todo eso. Pero sí, la de nosotros es observar animales en su hábitat natural, o a veces en condiciones de cautiverio también, porque también se hace así. Luego está el tema de educación ambiental, donde trabajamos la educación ambiental desde lo animal,
Y entonces hacemos unas actividades con colegios, universidades, grupos de adulto mayor o sencillamente las personas que quieran participar en estas actividades, y lo hacemos a través de ejemplos con animales. Eso se llama arcas etológicas, es una metodología que hemos puesto en varios países, lo hemos hecho en España, en Argentina, en Brasil, y ha sido muy efectiva porque todo lo que hacemos con animales queda mucho más en la memoria. Entonces, por ejemplo, hacemos salidas con profes. Entonces, es un ejemplo que yo siempre doy, pero todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de calentamiento global un oso polar teniendo dificultad para cazar, ¿no? Es como, ya lo tenemos aquí, o una tortuga con un pitillo plástico en la narina, o un panda para hacer referencia a algo de conservación. Tenemos ya modelos, íconos, animales que nos hablan de un problema. Entonces, aprovechamos eso y damos ese mensaje. Entonces, cogemos eso, la tortuga marina para explicar el impacto del plástico, por ejemplo. Entonces, es más fácil hacerlo a través de una tortuga marina que explicarle a una persona, no, es que el plástico es un compuesto químico que no sé qué, no se degrada. No, cuando la gente ve que afecta directamente a una tortuga, ahí ya le tocas el corazoncito. Y ahí ya puedes hacer cambiar sus hábitos. Obviamente la persona tiene que ser una persona buena, ¿no? Normal. Pero no, si es una persona mala ya, pues ahí ya hay muy pocas cosas que puedan cambiar. Lo que sí hemos visto es que hay una relación directa entre los maltratadores, los abusadores y el maltrato que puedan darle a un animal desde pequeños. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero una persona que patee un perro o un gato no es buena persona. Es como que hay un patrón, ¿no? Y es porque los animales, y de hecho muchos asesinos seriales han empezado con animales. Los han matado y ahí empiezan a desarrollar un gusto por la muerte y por estas formas crueles y sádicas. Y bueno, a partir de eso nosotros creamos esa estrategia educativa. Y hay un ejemplo bonito que damos. Una profe llegó con nosotros y es que no puedo enseñarles física a estos muchachos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de cómo vieron ondas en el colegio, Gabriel y Juliana, pero ¿se acuerdan de ondas? ¿De qué es una onda y todo eso o no? Yo no me acuerdo Yo de eso nada lo de eso. vine a ver más como en el pregrado de biomédica, Pero bueno, digamos que en la materia física de ondas digamos, y de exacto, campo. la física de ondas resulta como aburrida, digamos, yo me pongo en el lugar de un muchacho de décimo, que más o menos le dan uno en décimo eso, en 11, y dice, yo no quiero esto, yo no quiero ondas. Y entonces, claro, entonces nos dijo la profe, bueno, tengo problemas para hacer con eso. Dijimos, listo, profe, tranquila, denos 15 días, algo hacemos, tal. Y nos los llevamos para el zoológico. Y en el zoológico grabamos el sonido de un jaguar, de un tigre, de un león, de lo que había ahí, de un rugido. Nosotros, a partir de nuestras técnicas, podemos volver esos sonidos sonogramas. Entonces, nos salen en una pantalla y se nos muestran como ondas. Entonces, podemos explicar periodo, valle, frecuencia, todo lo que tiene una onda a partir del rugido de un tigre. Y eso es más difícil que se te olvide. Es decir, si yo les pregunto a los muchachos en este momento, ¿ustedes cómo aprendieron ondas en el colegio? Va a decir, no, pues fuimos y grabamos el rugido de un tigre y ahí vimos las ondas que produce ese sonido. Entonces, bueno, eso es una actividad educativa que hacemos. Ahora, después, cuando vamos a campo, empezamos a usar esas estrategias educativas para trabajar con la comunidad. Y entonces dijimos, bueno, listo, aquí podemos hacer un paralelo, y combinar las cosas. Pero nos dimos cuenta que había un potencial turístico. Entonces, lo que estábamos haciendo nosotros, pues es muy chévere. Es decir, nosotros vamos a campo, a lugares increíbles, vemos ballenas y al mismo tiempo por allá unos aves rarísimas y luego estamos viendo tortugas y bueno, y todo el tiempo estamos en contacto con fauna. ¿Y qué tal si la gente vaya a hacer eso con nosotros? Entonces, lo hicimos como salidas de campo, primero para biólogos, veterinarios, gente que estuviera como ya en el medio, y luego cuando ya establecimos protocolos, empezamos a invitar gente, los normales que decimos nosotros, que son gente, digamos, que no tiene una formación biológica. Y entonces, lo que hacemos con ellos es salidas de campo,
basándonos en esas estrategias educativas de coger el animal como modelo para y hacer salidas de campo con ellos. En una salida de turismo, realmente, porque la idea es que la pasen bien. O sea, yo no me voy a llevar a mi familia, en caso, yo no tengo hijos ni esposa, pero en caso de que tuviera, no me los llevaría a una clase. O sea, yo todo cansado todo el año para salir a unas vacaciones y que me den clases, pues no. Entonces yo entiendo eso, pero sí que puede ser divertido ir, por ejemplo, a Bahía Málaga, donde vamos nosotros a ver ballenas, y grabar los sonidos de las ballenas, por ejemplo. ¿Sí? Hacer una práctica. Eso me sirve a mí como investigación porque hago un monitoreo anual de las cosas y les sirve a la gente porque son participantes activos dentro de la conservación. No son pasivos como irían a cualquier otro lado, a una montaña, a respirar aire puro y se devolvieron. Es bonito, es chévere, pero no son activos, no son participantes activos. Con nosotros la diferencia es que sí, con nosotros a ayudarnos a hacer la investigación. Obviamente van a comer comida típica, obviamente van a conocer gente de la zona, obviamente vamos a comunidades indígenas también. Entonces, claro, eso hace que la gente salga con una apropiación supremamente distinta. Entonces ya no solo les gusta el delfín, sino que también les gusta la comunidad indígena, sino que también les gustan las aves que vieron, sino que también les gusta el hotel donde estuvieron y se vuelve una experiencia multisensorial, multifactorial. Entonces hay muchos factores que hacen, y el delfín solo fue un gancho, realmente, para toda la experiencia que vivieron. Y además nos ayudan a construir datos y a hacer investigación, que se llama investigación participativa. Es que ellos mismos vayan y miren cómo es que nosotros hacemos una investigación y la hagan con nosotros. Es más, invito a todos los que nos están viendo a que vayan con nosotros y se den cuenta y pues de primera mano cómo es que uno hace una investigación sin hacerle daño a los animales, sin afectarlos. Obvio, siempre hay impactos, eso hay que estar claro. O sea, ver un animal ya es un impacto, ¿sí? Ahora, si tú lo haces con un profesional, un etólogo que sabe del tema, pues el impacto va a ser mucho menor que si lo haces con una persona que no sepa, ¿sí? Estos que le pitan al delfín, estos que lo llaman en la lancha, o más recientemente que le dan de comer a los osos o le dan de comer a los jaguares para que vengan. Entonces, eso ya es otra práctica, eso ya, y eso también es sufrimiento animal, porque al final lo que va a hacer es que el turista estuvo ahí un momento, le dio algo de comer, pero luego ese animal va a ir a buscar a las casas y todo, y lo van a matar. O sea, entonces, pues ahí entra en juego también la responsabilidad de hacer turismo sostenible. Sí, eso me hace acordar de un caso en el Amazonas, en un eco lodge muy famoso donde llevaban a las personas a manipular micos y en la isla de yo no sé quién, y venga que el manatí está en un cubículo de 2x1 y venga el teterito a yo no sé quién. Horrible, bueno, eso dio pues la vuelta al mundo, fue un operativo que ayudó a organizar la Fundación Entrópica con la que nosotros trabajamos en el Amazonas el año pasado, fue un operativo en el que se decomisaron muchos animales, pero me hiciste recordar el tema del jaguar, que era un jaguar que tenían ahí precisamente como para que la gente lo viera, lo manipulara, le tomara fotos, etcétera. Un día el jaguar se voló del confinamiento donde lo tenían y ¿cómo terminó? Muerto. No, claro, tal cual, así pasa con muchas cosas. Y no solo eso, digamos, la sola experiencia, los animales están evolutivamente adaptados y de ahí la importancia de estudiar comportamiento para huir de las personas. Es decir, tú en vida silvestre vas y un jaguar se te esconde, porque pues es su comportamiento natural. Pero como son animales que ya están habituados a las personas, pues van a buscar personas, porque lo asocian con comida, porque lo asocian con juego, o sencillamente con alguna sensación de bienestar. Y van a ir allá, y en ese momento las personas que lo reciban no van a ser tan amables. O también puede acercarse de pronto a un niño e incluso puede llegar a hacerle daño porque pues lo va a asociar con otras cosas. Y eso no es culpa del jaguar, eso es culpa de la gente. Eso es culpa de los que lo tuvieron allí ilegalmente, además, porque es que estamos hablando de un crimen.
Entonces también es importante tenerlo en cuenta, el tráfico ilegal de fauna. Andrés, ya durante el programa nos has ido hablando un poco de algunos asuntos que hacen en tu fundación y quisiéramos como si nos pudieras contar un poco acerca de quiénes son, desde cuándo están, qué hacen, dónde los pueden contactar para que también, digamos, todas las personas que nos están viendo tengan como el contacto y que puedan visitarlos, bueno, todo esto. Listo. Bueno, pues la fundación se llama Bioethos. Bioethos viene de un prefijo griego, bios, ¿no? Que todo es biodegradable, bio. Ese bio es vida, ¿no? Que ese es más conocido. Pero el ethos es menos conocido. Entonces, ethos, eso de THOS. Ethos, sí, se pronuncia ethos, pero pues, ¿no? O sea, la traducción españolizada sería como ethos. Ese significa como, tiene varias acepciones. Entonces, la primera es como personalidad, que es como la tomamos nosotros, pero también significa carácter, como forma de ser, manera de ser, comportamiento. Entonces, por eso la etología se llama etología, porque es el estudio científico del comportamiento. Nosotros lo tomamos más por el lado de la personalidad, porque creemos que también los animales tienen personalidad, y eso lo ve uno. Si tú ves un gato es distinto de otro, por más de que sean la misma especie, ¿sí? Porque el comportamiento también se forma dependiendo del ambiente donde estés. Puedes que tengas la misma genética de gato, puedes ver dos gemelos, y si los crías diferente, van a ser diferentes. Entonces, en ese sentido, bioeto significa la personalidad de la vida. Ese es el significado de bioetos. El logo de bioetos está construido sobre un jaguar que se llama Sara. La figura de bioetos es una cara de jaguar que se llama Sara. Sara fue un jaguar incautado en Puerto Carreño en el 2008. Yo empecé a trabajar con ella para hacer un proceso de rehabilitación para que Sara pudiera volver a ser libre, pero desafortunadamente el proceso no fue exitoso. Sara murió en vida silvestre. Entonces, digamos que la imagen de Sara siempre nos recuerda, digamos, por qué estamos haciendo esto. Es para que no haya más Saras, para que la vida siga, perdure. Nosotros a nivel de especie, ¿no? Que es nuestro enfoque especie, y pues ustedes a nivel individual, que ambas cosas son complementarias. Y lo otro es, estamos desde el 2006 como grupo de investigación de la Universidad Nacional. Luego en 2008 nos volvimos fundación y pues este año cumplimos 12 años de estar como fundación. Trabajamos sobre todo temas relacionados con etología, pero pues también tráfico ilegal, también trabajamos conflicto humano-animal, que es muy importante, digamos esto que jaguares que se entran a comer las vacas y perros que se asilvestrizan, gatos asilvestrados. Trabajamos mucho temas, nos llaman mucho para solucionar temas como se metió un murciélago en mi casa, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, les damos las indicaciones, o se metió una zarigüeya o una culebra. Entonces, ese tema de conflicto humano-animal lo manejamos. Manejamos, como les dije, el tema de educación ambiental, el tema de ecoturismo y el tema de arte, que es ahí donde entran las Animal Talks, que eso es algo ya más reciente. Y contanos un poco cómo puede la gente. Bueno. Es más, contanos dónde pueden encontrar. Bueno, yo ahí puse la página web, pero en cuáles redes sociales están y cómo están transmitiendo el programa, de qué se trata. Bueno, digamos que la parte de arte es un poco más grande que las Animal Talks. Ahí en la parte de arte nosotros hacemos, ayudamos o hacemos convenios con gente que está en condición de vulnerabilidad o que tiene una característica especial para hacer productos o piezas diseñadas o inspiradas en fauna. Tenemos una línea que se llama Animaletos, porque todo en bioetos es eto, algo. Entonces, sí. Los que están en educación ambiental se llaman etonautas. Mejor dicho. Y en arte y medios tenemos animaletos, ahí tenemos camisetas y eso.
Eso lo hace gente que tiene una condición de vulnerabilidad especial o madres solteras, cabezas de hogar, comunidades indígenas, y nosotros lo que hacemos es comercializarlo. Esos recursos se reinvierten directamente en la fundación. Entonces eso llega, depende, si hay un proyecto especial, se van para el proyecto especial, o sea, si hay una imagen de un cocodrilo, estamos haciendo un trabajo con cocodrilo, pues se van para el cocodrilo. Si no, pues quedan como para toda la fundación, para el sostenimiento de la fundación. Y también tenemos el tema de fotografía, donde pues tomamos fotografías, vendemos fotografías de animales. El tema de apoyo a documentales de historia natural. Entonces hacemos asesorías científicas, técnicas para documentales de historia natural. Ya no sé si han visto Vecinos Invasores, ahí estuvimos colaborando. Es un documental muy chévere de fauna bogotana, donde la gente también se da cuenta que acá también hay pumas y osos y coatíes y tigrillos, y bueno, un montón de cosas que por desconocimiento no nos damos cuenta que ocurren a nuestro alrededor. Y tenemos lo de Animal Talks. Entonces Animal Talks fue sinceramente, fue algo que se nos ocurrió en cuarentena para no quedarnos quietos, ¿no? Para seguir con el impulso. Yo siempre estoy convencido de que cuando le frenas el impulso a algo, te frenas, o sea, no sigues adelante. En cambio, si a pesar de la adversidad te mueves, eso te da un impulso adicional. Uy, se fue Gabriel y Cata, ¿no? Y Cata. Ya uno ya Sí, se acostumbra que Cata sí. se va. Y entonces, para no quedarnos quietos con el tema de, pues, mandar nuestro mensaje, porque ya no podíamos hacer talleres, ya no podíamos hacer nada, o sea, no podemos ir a campo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? No, pues hagamos un programa aprovechando lo virtual y pues miramos cómo reacciona la gente. Y pues la gente ha reaccionado muy bien, muy positivamente. Hemos llegado a más de 300.000 personas en 4 meses que lleva la estrategia. Ha sido también algo inesperado porque pues la idea era como hacer talks chiquitos, ¿no? En plan, era como más bien dejar un documento de algún especialista en un área. Entonces tenemos a la Dura de manatíes, entonces la traemos y que nos hable de manatíes y tal, y pues dejar como un documento fílmico y pues ponerlo en YouTube. Esa era la idea. Pero no, la gente empezó a pedir más y más y más y ya vamos en conversatorios. De hecho, ahorita a las 7 hay un conversatorio sobre, no sé si sea muy del tema, pero vamos a hablar de animales en investigación. Entonces, pues van a estar los expertos a nivel nacional y sería bueno que estuvieran para que ustedes mismos se enteren y pregunten. Hay una estrategia muy chévere que se llama las 3 R's, que parecen las de reciclaje, pero no, se trata de reducir al mínimo el comportamiento, el sufrimiento del animal, se llama de reemplazar por prácticas que son un poco más tecnológicas y que son más amigables. Digamos, podemos escanear los animales por dentro sin necesidad de abrirlos y busca como reducir el número que necesitamos también de animales para hacer alguna experimentación. Entonces, eso también nos pone dentro del punto de vista de la bioética. Entonces, si ven que no somos tan malos, también pensamos un poco como en cómo podemos hacer las cosas mejor. Y siempre están para mejorar, siempre no hay nada que no esté ya hecho todo. O sea, siempre podemos mejorar y siempre podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Sí, es cierto, muy bien, me gusta esa reflexión, Andrés, porque pues sí, yo para qué lo voy a negar, yo entro en conflicto con esas cosas porque porque sé que hay otras formas y que se puede hacer distinto y sé que desde mi carrera hay un montón de investigación ahora que busca eliminar, ni siquiera disminuir, eliminar las pruebas con animales y sé también mucho de que en muchas investigaciones la experimentación con animales no da resultados extrapolables al ser humano, no son cosas que se puedan aplicar y nosotros como Raya hemos sido parte de comité de ética de varias universidades y también sé por ahí que son muchas las investigaciones que no requieren bajo ninguna circunstancia del uso de animales, pero que aún así se presenta
la experimentación animal como parte de la investigación. Entonces sí creo que es que también, o sea, aparte de las 3R y todo lo que tiene que ver con esto, nos falta un poco a las personas bueno, faltan las personas que investigan como que entiendan que hay otras formas, porque es que hay veces nos casamos con lo mismo y vivimos igual y entonces somos súper dogmáticos y esto de aquí no puede salir y la flexibilidad no existe. No, hay otras formas y nosotros, como vos decís, somos seres humanos, tenemos una capacidad extraordinaria de creación, de innovación y creo que podemos buscar unas formas en las que no estemos pues causando tanto dolor y sufrimiento. Ve, Andrés, yo creo que no dijiste las redes sociales o sí las dijiste. ¿En qué Ay, redes? no, perdón. Mis redes sociales son las de la fundación. En Twitter, @bioetoscol, bioetos, bioetoscol. En Facebook nos pueden encontrar como Fundación Bioetos. Hay otros bioetos que se fueron haciendo después de nosotros. Uno en Italia, que es una organización como de bioética, y otro en Brasil, en Foz de Iguazú, que es como biomédica. Entonces, de pronto la de bioética la entiendo mal, pero la Así de... es. Así es el Twitter, así es el Twitter. Y en Facebook, Fundación Bioetos, todo pegado. En Instagram, fundación.bioetos. Y en YouTube, Bioetos. Ese canal, digamos que ahorita está un poco quietico, hay algunos videos, pero la idea es recopilar toda la información de las talks y subirla a YouTube. Entonces, les recomiendo que se inscriban a ese porque ahí les llega información chévere ahí a redes sociales. Bueno, súper, sigan a la Fundación Bioetos ahí en todas las redes, sino que busquen Fundación Bioethos y busquen el logo, es el logo dibujado en negro, me da lástima pues no poderlo presentar en este momento, pero es como unos trazos de un jaguar muy reconocible, entonces para que lo sigan y conozcan. Y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ya que vos dijiste, yo también voy a decir, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que ahí estamos publicando constantemente. Suscríbanse, denle a la campanita y comparte con tus amigos. Comparte con tus amigos, contamos contigo. Andrés, no, muchísimas gracias por estar, Con mucho gusto. por haber compartido toda esta información y pues a las personas que quieran, recuerden, a las 7 p.m. por el Facebook de la Fundación Bioetos, pues va el programa que ya nos mencionó Andrés. Te agradecemos muchísimo pues por haber estado con nosotros, por haber compartido toda esta tarde, todo este tiempo y toda esta información. No, muchas gracias, Juliana, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Cata. La ausente. Sí, ese internet, algo hay que hacer con ese internet. Pero muchas gracias, me parece que estos espacios nos permiten hacer un intercambio de ideas mucho más fructífero, se aprende siempre de esto. La idea también es para que las personas un poco se enteren de lo que uno hace desde este lado y pues ayuden, les guste, se motiven, encuentren una misión, porque pues todos creo que estamos del mismo lado. Y pues nada, Juli, muchas gracias por este espacio tan bonito. Espero que haya sido del agrado de todos. Y pues ahí estamos, ahí en las redes sociales, ahí constantemente dando pelota. Bueno, Andrés, y de nuevo como agradecerte y bueno, queremos también aprovechar esta oportunidad. Espérate, Gabriel, que hay una pregunta muy importante. ¿Cuál? Andrés, al fin las gallinas sí crearon este lenguaje o qué? Sí, según mis investigaciones empíricas, que fue así como en el colegio, de hecho estoy hablando de noveno, en serio, sí, yo lo que hacía, en ese momento no tenía una grabadora ni un programa en computador, no es porque yo sea muy viejo, no, pero no había las facilidades que hay hoy en día para hacerlo. Entonces, lo que hacía era con chasquidos, digamos, con onomatopeyas, como cuac, 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 chucu, chucu. Entonces las escribía y sí había diferencias, o sea, realmente sí. Luego descubrí que había un trabajo similar de la Universidad de Indiana, si no estoy mal, donde ya habían hecho algo parecido
obviamente con la super pantalla y tal, y la cosa. Pero pues era una pregunta que yo creo que muchos nos hemos hecho, o sea, no era algo exclusivamente mío, pero pues ellos tienen bueno, ya estaban en la universidad, graduados, doctorados, yo era un pobre muchacho de noveno. Así que bueno, sí tienen una capacidad de comunicación. Ahora, hablar de lenguaje es un poco más complejo, pero sí tienen una capacidad de comunicación extraordinaria. Ahora sí, Gabriel. Eso sí, muy buena como esa aclaración y bueno, como recordarle a todas las personas que estuvieron y que van a estar viendo nuestra transmisión, que todos, este programa y todos los demás están en la página de la Corporación Raya, en el Facebook, en Spotify, en Apple Podcast, bueno, por ahí pueden estar siempre como volviendo a lo que hablamos acá y bueno, aprovechar Andrés para invitarte y para invitar a todas las personas que están viendo nuestro programa para que se conecten el 4 de octubre, que se celebra el Día Mundial de los Animales y que vamos a tener un programa bien especial. Desde hace rato veníamos como contándoles que va a ser un programa muy divertido y bueno, para que estén por ahí preparados, pues les contamos que vamos a tener como invitado a un gran mago colombiano. Entonces, algo bien interesante, ¿cierto? Vamos a hablar de animales, magia, por qué en Colombia no puede haber animales silvestres en la magia y bueno, vamos a aprovechar para ver unos muy buenos trucos sin animales hechos por este gran mago. Entonces, los esperamos el 4 de octubre para celebrar juntos el Día Mundial de los Animales. Bueno, Andrés, muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. El próximo domingo estaremos de nuevo aquí con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias. Chao. 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 Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.